Titanic sigue siendo uno de los logros cinematográficos más impresionantes en la historia del cine y una película que los espectadores no... Jack. El director, en su momento compartió que durante sus expediciones para visitar los restos del naufragio, se dio cuenta de que quería estar a la altura de ese nivel de realidad. Entendió que no solo se trataba de una película más, no era solo un drama. Fue un evento que le sucedió a personas que realmente murieron y sentía la responsabilidad de transmitir el mensaje emocional del mismo. Aunque en Titanic se mezcla la ficción con la realidad, James Cameron tuvo que cambiar, agregar, embellecer o incluso empeorar algunos detalles para que se ajustaran a la historia que quería contar. ¿Quieres saber cuáles datos son reales o falsos? Te presentamos Realidad o Ficción, de la película Titanic. Rocket MX. Uno de los momentos más memorables del Titanic es el momento en que la orquesta toca cuando el barco comienza a hundirse. Poco después de medianoche, el violinista británico Wallace Hartley, de 33 años, quien no era ajeno a los océanos ni a los grandes transatlánticos que lo cruzaban, se reunió en el salón de primera clase con sus 7 músicos y comenzó a tocar. Más tarde, las personas comentaron lo extraño que parecía llevar un chaleco salvavidas. La banda seguía tocando como si nada hubiera pasado. A medida que más y más personas notaban la gravedad de la situación y comenzaron a entrar en la cubierta, Hartley también lo hizo, reuniendo su banda en la cubierta de botes. Eran músicos muy jóvenes, el mayor de 33 y el menor de 20 años. Todos viajaban en segunda clase, divididos en 2 unidades para la experiencia de viaje. La tragedia haría que los 8 músicos a bordo tocaran juntos por primera y última vez en el barco. Esta escena es uno de los relatos más misteriosos y legendarios que provienen del desafortunado transatlántico y que sucedió en la vida real. Mientras el barco se hundía, la banda seguía tocando. ¿Qué estaría pasando por su mente? ¿Consideraron que esas eran sus últimas horas con vida? Cuenta una leyenda malintencionada que algunos pasajeros perdieron tiempo valioso para alcanzar algunos de los botes salvavidas por la distracción ante las canciones de la banda. Pero lo que sí es cierto es que muchos encontraron allí el consuelo que otros buscaban en los religiosos que había en el barco. Con una dignidad irreprochable, sonaban marchas, valses y, en definitiva, una selección de la música popular del momento. La tragedia, la desesperación y la ansiedad estaba invadido por el sonido de moda que interpretaban los jóvenes músicos. Sobrevivientes relatan que la orquesta logró ocultar por momentos los gritos de desesperación de cientos de personas que estaban a punto de llegar a su fin. A la 1:15, el Titanic aumentó su inclinación de la cubierta hasta hacerla casi inestable. Sin embargo, la banda seguía tocando. Después de tocar por más de 2 horas, el director de la banda liberó a sus músicos, pero estos siguieron en su puesto. Se hicieron muchas cosas valientes esa noche, pero ninguna fue más valiente que las que hicieron los hombres tocando sus instrumentos minuto tras minuto, declaró Lawrence Beasley, superviviente del Titanic. Todos los miembros de la banda murieron esa noche. Casi 2 semanas después del desastre, el cuerpo de Wallace Hartley fue recuperado del helado Atlántico. Todavía con su uniforme de músico de banda y con su caja de música aún atada a su cuerpo. Roger, Theodore, John Frederick, Hartley, John Law, George Alexander, Percy Cornelius y John Wesley se inscribieron permanentemente en los libros de historia. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. La inspiración detrás de Rose y Jack. Hola, Jack. Los personajes principales del Titanic, Rose y Jack, eran completamente ficticios, por lo que no existió ese romance entre una mujer de primera clase y un hombre como Jack Dawson. Pero lo que sí es que se inspiraron hasta cierto punto en algunas personas de la vida real, aunque la inspiración de Rose no tiene conexión con el Titanic. Como lo reveló Cameron, la artista estadounidense Beatrice Wood fue la inspiración detrás de Rose. Esto sucedió de casualidad, mientras el director estaba leyendo su autobiografía durante el desarrollo del Titanic. Wood fue una pintora, escultora, escritora y actriz que abandonó toda su vida de lujos y privilegios para intentar entender lo que era vivir sin recursos, ya que provenía de una familia de ricos socialites.
James Cameron ha dicho que mientras leía el libro de Wood, se dio cuenta que describía casi literalmente el personaje de Rose, una chica adelantada a su época, retadora, con grandes agallas y una inquieta curiosidad, mismas cualidades que vimos en escena. Rose y Beatrice Wood tienen algunas similitudes: el amor por el arte y su origen familiar. Estos factores principales las unen, pero Wood no tenía ninguna conexión con el Titanic, aseguró el director. Y en cuanto a Jack, nadie lo inspiró. Jack Dawson es un personaje ficticio, pero su nombre es muy similar al de un hombre que estaba a bordo del Titanic, mismo que firmó como J. Dawson, pero la J representaba a Joseph, no a Jack. Nacido en Dublín, Joseph Dawson, de 23 años, no era un pasajero de tercera clase como lo vimos en la película. En realidad, era parte de la tripulación del barco. Se encargaba de trasladar el carbón a los trabajadores que estaban en los hornos. Cameron no sabía de la existencia de Joseph Dawson hasta después de terminar el guión, por lo que el hecho de que el nombre de Jack fuera muy similar al de Joseph fue mera coincidencia. La tumba de Joseph recibió muchos visitantes después del lanzamiento del Titanic, quienes dejaron flores, regalos y fotos de Leonardo DiCaprio, ya que creían que el lugar era el descanso de Jack Dawson. Como dato extra, es muy probable que este personaje en la vida real haya sido una de las primeras personas en darse cuenta del impacto que tuvo el barco en contra del iceberg, y fue testigo de cómo el agua comenzaba a hundirlo. ¿El oficial Murdoch aceptó sobornos? ¿Se quitó la vida? Una de las escenas más devastadoras y a la vez más reveladoras de la película es la que desató mucha polémica en la pequeña población escocesa de Dalbeattie en 1997, lugar de origen de William McMaster Murdoch, el primer oficial del buque de los sueños, que murió en 1912. En esta escena podemos ver al oficial rodeado por una multitud de hombres, mujeres y niños, que desesperados ante el hundimiento del Titanic, tratan de subir por las malas a uno de los últimos botes salvavidas que quedan en cubierta. Alterado por la situación y con los nervios a flor de piel, este marino alza su revólver y dispara a varios pasajeros para evitar que suban al bote y lo hundan. Segundos después, al ver el desastre que ha causado, apunta la pistola a su sien, aprieta el gatillo y dispara. Además que, claro, previo a la escena aceptó sobornos para subir hombres al bote salvavidas. Sus familiares y descendientes en la vida real consideraron la interpretación de James Cameron como insultante, y es que se utilizó la figura del primer oficial para crear un vehículo dramático lleno de falsedades. No hay constancia de que Murdoch aceptase sobornos para colar hombres adinerados en los botes salvavidas, ni tampoco que se quitara la vida tras haber disparado él mismo a algunos pasajeros que intentaban subir a los botes. Según la versión de testigos, un oficial sí se quitó la vida, pero no fue Murdoch. Su supuesta muerte, según los sobrevivientes, fue al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas, cuyas cuerdas habían quedado atascadas. Rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas, recibió un fuerte golpe en la cabeza, que le ocasionó la muerte instantánea. Para la pequeña población de Dalbeattie y familiares, la memoria de este hombre fue manchada para mostrarnos lo malo que era el personaje interpretado por Billy Zane. Para el 2006, la propia sobrina de Murdoch declaró lo siguiente: "Por desgracia, la historia que cuentan es otra. En ella aparece mi tío siendo sobornado, disparando contra un pasajero y finalmente quitándose la vida. Todos esos hechos son falsos, y Cameron lo sabía. Incluso la productora Fox hizo una donación a nombre de mi tío en Escocia para reparar los daños ocasionados a su imagen y a su honor". Los ejecutivos del estudio tuvieron que ir hasta el lugar de origen del marino para lidiar con la polémica, emitiendo una disculpa pública y haciendo una donación de $8,500 al fondo conmemorativo del oficial. La verdadera Molly Brown. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? El inolvidable personaje de Katie Bates, Molly Brown, fue uno de los pocos personajes de Titanic basados en personas de la vida real que estuvieron a bordo. Margaret Brown era una conocida socialité y activista de Missouri, que no nació en una familia adinerada, ya que provenía de la clase trabajadora y se hizo de una fortuna cuando su esposo, James Joseph Brown, quien tampoco era un hombre rico, pero con trabajo, fundó una mina de oro en Colorado. Margaret y JJ se separaron en 1909, pero continuaron cuidándose el uno al otro, compartiendo parte de su fortuna a lo largo de su vida, permitiéndose así continuar con sus viajes y su trabajo social.
Mientras estaba en París, durante la primavera de 1912, Molly recibió noticias de su nieto que se encontraba enfermo en casa, así que reservó un lugar en el Titanic, ya que fue el primer barco disponible. En la película, se representa a Brown frecuentando reuniones de primera clase, en particular la famosa escena donde se encuentra con Rose, Jack y otros pasajeros prominentes en una cena del salón principal. Poco después del impacto del iceberg, Brown ayudó a otros pasajeros a subir a los botes salvavidas, antes de verse obligada a abordar el bote número 6, como se ve en la película. Margaret insistió en regresar por los sobrevivientes una vez que el Titanic desapareciera bajo las olas. Después de la tragedia, el reconocimiento nacional de Margaret Brown aumentó. Se le conoció como la insumergible Molly Brown, debido a la ayuda que brindó durante y después del hundimiento del Titanic. Los pasajeros rescatados del agua. Como se vio en Titanic, 2 de los 16 botes salvavidas regresaron para recoger a los sobrevivientes del agua, y esto fue real. Los botes que regresaron fueron el bote salvavidas número 4, liderado por el intendente Perkins, quien supuestamente sacó a 5 personas del agua, de las cuales solo 3 sobrevivieron, y el bote salvavidas 14, encabezado por el quinto oficial Harold Lowe, interpretado por Ryan Grufford en la película, quien con la ayuda de 6 hombres recogió a 4 personas del agua. Y el rescate de los sobrevivientes sucedió alrededor de las 4 de la mañana del 15 de abril, rescatados por el Carpathia, barco que se dirigía a Croacia, pero al no tener las capacidades para darle la atención a las víctimas, regresó a Nueva York para que los supervivientes pudieran ser debidamente atendidos. Y los cuerpos de los que murieron durante la noche se dejaron en los botes salvavidas y se recuperaron algún tiempo después. Muchos de los sobrevivientes del Titanic vivieron muchos años más, mientras que otros murieron semanas después del desastre. ¿El Titanic realmente chocó contra un iceberg? Una de las grandes preguntas que, aunque no lo creas, se mantuvo por mucho tiempo. Por supuesto, el hundimiento del Titanic después de chocar con un iceberg sucedió realmente. Esto fue el 14 de abril de 1912, a las 23 horas con 40 minutos. A pesar de las indicaciones del primer oficial, William Murdoch, no hubo el tiempo suficiente para evitar que el barco chocara contra el gran bloque de hielo. Y aunque el casco no fue perforado, se abolló y permitió que el agua se filtrara. Justo como se muestra en la película, realmente pedazos del iceberg cayeron en la cubierta del barco. Esta información fue confirmada por algunos sobrevivientes. Los pasajeros no estaban preparados para una emergencia de esta magnitud. Según informes, los pasajeros de primera clase se negaban a utilizar los chalecos salvavidas. Incluso la tripulación tampoco sabía cómo llevar a cabo correctamente una evacuación. Un poco más de 2 horas y media después del choque con el iceberg, la cubierta del barco se hundió bajo el agua. Cuando su popa sin apoyo se elevó fuera del agua, el barco se partió en 2. La mayoría de los pasajeros y la tripulación restante se sumergieron en el agua helada, muriendo en tan solo 15 y 30 minutos. Como se ve en la película, las luces continuaron encendidas hasta justo antes de que el barco se hundiera. Y como lo recuerda un sobreviviente, ocurrieron una serie de explosiones terribles, probablemente de las calderas. Los restos del Titanic se encontraron el 1 de septiembre de 1985, durante una expedición dirigida por Jean-Louis Michel y Robert Ballard, quienes descubrieron que el barco se había dividido, ya que durante mucho tiempo se creyó que se había hundido en una sola pieza. Mi nombre es Edson Aguirre. Y yo, René Baldo. Si te gustó el video, dale like y comenta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Rocket MX.